Hay una pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Ya están cancelando las líneas celulares en México? Durante meses hemos estado hablando de esta medida que parecía que iba a llegar nunca. Casi como otra de esas disposiciones del gobierno que aparecen en el diario oficial, que generan polémica durante unos días y después desaparecen del radar. Pero llegó el momento. Se supone que a partir de hoy, 15 de agosto, comenzó el calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para suspender las líneas celulares que no hayan sido vinculadas con un titular y sus datos biométricos. No significa que todas las líneas que terminen en cero hayan quedado sin servicio desde las primeras horas de este sábado. El 15 de agosto fue la fecha límite nada más para realizar la vinculación a las líneas cuyo número termina en cero. A partir de ese plazo, los operadores tienen hasta 72 horas para deshabilitar los servicios de las líneas que no se hayan vinculado. Es decir, si tu número telefónico termina en cero y todavía no lo registras, que por favor no lo hagas, el verdadero momento de la suspensión va a ocurrir entre hoy y las siguientes 72 horas, 3 días. Pero aquí viene lo interesante, porque el gobierno había presentado esta medida como si fuera una herramienta para combatir los delitos cometidos mediante teléfonos celulares. Tú sabes, ¿no? Extorsión, fraude, amenazas, todas esas actividades criminales. Desde el gobierno, la lógica es muy sencilla. Dice, cada línea telefónica está asociada a una persona identificada, va a ser más difícil que los delincuentes utilicen números anónimos para cometer delitos. El problema es que en México ya antes se ha intentado registrar a los usuarios de telefonía móvil y el experimento ese que se hizo no terminó como un éxito. Y ahora el gobierno lo está intentando de nuevo, pero con un nuevo sistema, nuevos procedimientos, nuevas reglas. La diferencia es que la vinculación ahora tiene que asociar a la línea con un titular identificado. Las reglas que pusieron tienen algunos mecanismos para validar la identidad y en algunos casos vincular los datos como la CURP. El calendario que hicieron fue un calendario escalonado. Los números terminados en cero tienen como fecha límite el día 15 de agosto, los terminados en 1 el 31, los que terminan en 2 el 15 de septiembre, después vienen los que terminan en 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el plazo llega hasta el 31 de diciembre. La idea de dividir el proceso supuestamente es evitar que haya millones de líneas que sean suspendidas al mismo tiempo para permitir que las compañías puedan procesar las solicitudes de manera gradual. Entonces, no estamos hablando todavía de una cancelación definitiva del número. La medida inicial es una suspensión, la deshabilitación de los servicios. Es decir, la línea que no haya quedado vinculada puede quedar imposibilitada para realizar llamadas, para enviar mensajes, incluso utilizar datos móviles. Pero se van a mantener algunos servicios esenciales, ¿no? Como las llamadas de emergencia, mecanismos de atención, etcétera. Pero una vez que el usuario realiza la vinculación, los servicios pueden ser restablecidos. Entonces, cuando alguien diga, ya están cancelando todos los números en cero, hay que ponerle un pequeño asterisco porque todavía estamos entrando en el periodo de ejecución. La fecha límite es hoy, pero el periodo de suspensión puede extenderse 72 horas. Entonces, vamos a comenzar a ver si la medida realmente se está aplicando a gran escala, como dijeron, que yo la verdad no lo creo, porque no van a perder 80 millones de líneas de 80 millones de personas que tenemos teléfonos celulares, incluso hasta 2, 3, y que no nos vamos a registrar. ¿Y ustedes ya conocen a alguien que le hayan cortado su línea? Porque en las redes sociales han aparecido personas preguntando exactamente eso. Ahorita los chats de WhatsApp están a todo lo que dan diciendo, hey, ¿qué onda? No me han cortado el teléfono, todavía no me lo cortan, a ver si mañana y que no. Pero la gente no se va a registrar. Hay quienes ya aseguran que ya perdieron el servicio, otros dicen que todavía tienen señal, otros dicen que recibieron mensajes de sus compañías que los están acosando, otros han dicho que no han registrado su línea y que continúan utilizándola normalmente, lo que tiene mucho sentido porque pues, el plazo es de 72 horas después de la fecha límite. Así es que durante este fin de semana vamos a ver algo muy interesante porque el experimento va a salir del papel, ya no está en papel. Una cosa es publicar un acuerdo en el diario oficial de la Federación y otra muy diferente es ejecutar la suspensión de millones de líneas que van a traer pérdidas económicas enormes para muchos operadores y para el gobierno.
A finales de junio se reportaban 63 millones de líneas vinculadas, mientras que todavía 81 millones permanecían pendientes. Entonces estamos hablando de decenas de millones de líneas. No son unos cuantos miles, son decenas de millones. Lo que significa que estamos ante una de las operaciones de identificación de usuarios de telefonía móvil más grandes que haya realizado jamás el Estado mexicano. Y por eso es importante observar qué es lo que está ocurriendo cuando comiencen las suspensiones, si es que comienzan. Porque si el objetivo es combatir la delincuencia, va a haber que medir los resultados. No es suficiente con decir ahora todos los celulares están identificados. Hay que demostrar que disminuyeron las extorsiones, que disminuyeron los fraudes, que ya no hay amenazas, que desmantelaron las redes de los criminales, que las investigaciones están avanzando, que las fiscalías pudieron utilizar efectivamente la información. Porque si no, vamos a tener un enorme registro de usuarios con bases de datos que son fácilmente hackeables, o con un enorme esfuerzo burocrático que no va a resolver ningún problema, que originalmente se supone que es el que iba a pretender. Pero sí nos vamos a quedar con un gobierno que tiene todos tus datos para que te pueda buscar, localizar en el momento que le dé su regalada gana. Y entonces nos vamos con otro problema. ¿Qué ocurre si el delincuente simplemente consigue otra línea? Porque una SIM nueva puede ser muy fácil de conseguir. Si un delincuente está utilizando un teléfono para extorsionar, ¿qué va a impedir que consiga otra línea y que vuelva a hacerlo? Si el criminal está utilizando teléfonos registrados con identidades falsas o de terceras personas, ¿cómo vas a resolver eso? Porque esos chips ya los venden. Los encuentras en la Ciudad de México, en todos los centros, en todos los comercios, en el centro, los centros de las ciudades, vas a encontrar el chip. Y si está utilizando el criminal una de esas líneas que son obtenidas mediante robo de identidad, ¿qué mecanismo va a evitar ese problema? ¿Qué tal si la información queda almacenada en enormes bases de datos y no nos da ninguna garantía para que no haya filtraciones o que no se utilicen indebidamente? Y esa es la discusión que debería de acompañar esta política pública. No solamente registra tu celular, sino para qué va a servir realmente, qué es lo que van a hacer con ello. Porque registrar millones de líneas tiene un costo administrativo, tecnológico, tiene un costo para las compañías, también tiene un costo para los ciudadanos. El ciudadano está entregando información personal a cambio de mantener un servicio que ya estaba pagando. Y el Estado tiene que demostrar que ese sacrificio que hace el ciudadano produce un beneficio personal. Porque si el gobierno va a pedirle a millones de mexicanos sus datos personales con el argumento de combatir la delincuencia, entonces tiene la obligación también de demostrar que esa información realmente está siendo utilizada para combatirla. Y no solamente para construir otra base de datos enorme que después van a querer vender o que se van a robar. México ya tuvo antes el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como el RENAUT. Una experiencia que terminó siendo muy cuestionada y después eliminada. Y ahora tenemos este nuevo intento. Por eso es inevitable que nos preguntamos qué es lo que va a ser diferente ahora. ¿Por qué ahora sí tiene que funcionar? ¿Qué fue lo que se aprendió del fracaso anterior? ¿El hackeo? Estamos viendo cómo todas las bases de datos del gobierno están siendo hackeadas. No han dicho, ni van a explicar, porque no les interesa, cómo van a evitar que todos los datos terminen filtrados. ¿Cómo van a impedir que una persona registre las líneas que en realidad utiliza otra? ¿Cómo se va a comprobar que la información realmente ayuda a las fiscalías? Y sobre todo, ¿cómo vamos a saber si funcionó? Porque la política pública, si fuera seria, necesita darnos indicadores. No necesitamos propaganda, necesitamos resultados. Y esto es donde se convierte este registro en una verdadera prueba para el gobierno. Si después de registrar decenas de millones de líneas, las extorsiones continúan igual, entonces vamos a tener que preguntarnos si se consiguió realmente. Si los fraudes continúan, si los delincuentes siguen utilizando teléfonos, si las llamadas de extorsión siguen llegando, si las investigaciones no avanzan. Vamos a tener que revisar si te llega una extorsión en tu teléfono, que esa línea no termine en 0. Porque entonces alguien va a tener que explicar por qué obligaron a millones de ciudadanos a entregar sus datos. Sin embargo, el día de hoy todavía estamos al principio, porque hoy comienza la primera fecha del calendario. Los números terminados en 0 entraron en la primera fase y durante las próximas 72 horas vamos a ver qué es lo que ocurre realmente. El gobierno puede publicar todas las reglas que quiera. Las compañías pueden enviar todos los mensajes que quieran.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puede establecer cualquier calendario que quiera, pero la verdadera prueba va a estar el día de hoy en la calle, en el teléfono de la gente, en quien mañana intente hacer una llamada y no pueda. Va a estar la prueba en quien intente enviar un mensaje y descubra que su línea fue suspendida. El que pierda sus datos móviles, y también está en todas aquellas personas que teniendo un número terminado en 0, siga utilizando su número normalmente después del plazo, porque eso nos va a permitir comprobar qué tan rápido y qué tan efectivo se está ejecutando la medida. Durante semanas se nos dijo que millones de mexicanos tenían que registrar sus líneas a fuerza, y ahora llegó el momento, vamos a comprobarlo. Ya no es una amenaza, ya hay una fecha, hay un calendario, hay un procedimiento, ya comenzó la primera etapa. Así es que yo quiero preguntarles a ustedes que están viendo esto, ¿ya supieron de alguien a quien le cancelaran su línea o se la suspendieran? Porque esa es la mejor manera de saber qué es lo que está ocurriendo realmente, no lo que está diciendo el gobierno, que nos miente todos los días, no lo que dice una publicación en las redes sociales, que se dicen muchas cosas y nadie tiene que verificar nada, no lo que está diciendo la compañía telefónica, lo que está pasando realmente en los teléfonos de los mexicanos. ¿Ustedes ya conocen a alguien? ¿Ya supieron de alguien a quien le cancelaron su línea? ¿O todavía no?